Tengan un lindo y maravilloso día. Les saluda afectuosamente Eliseo Muñoz Mena. Les doy la más cordial bienvenida a su programa Tempu Iuri Humanorum, Tiempo de los Derechos Humanos. En esta ocasión compartiré con ustedes tópicos relacionados con los componentes que conforman la reparación integral del daño. Para tal efecto, abordaremos la presente cápsula a través de tres diversos momentos. En un primer momento, a manera de preámbulo, compartiré con ustedes lo relacionado con el principio Restitution in Integrum, que consagra el derecho a la reparación integral del daño. En un segundo momento, compartiré los componentes de la reparación integral del daño y los objetivos de cada una de ellas, que se traducen y que son propiamente las medidas de restitución, las medidas de rehabilitación, las medidas de compensación, las medidas de satisfacción y las medidas o garantías de no repetición. Y finalmente, hablaremos acerca de cuáles son las acciones concretas y particulares que conforman cada una de estas medidas a favor de la víctima y que conforman la reparación integral del daño. Pues bien, a manera de preámbulo, es importante comentar que desde la perspectiva de los derechos humanos, la reparación del daño se enfoca en las víctimas que han sido objeto de violaciones a sus derechos fundamentales. Principalmente en el objeto de la reparación, que es restituir o resarcir a la persona víctima de los aspectos patrimoniales y no patrimoniales que hayan sido afectados por el hecho victimizante. Al respecto, no debe pasarse por alto que la persona humana es un ser complejo que integra diversas dimensiones, como son la dimensión física, psicoemocional, social, política, económica y cultural, y que el ser humano incluso retoma el pasado para construir su futuro. Lo antes dicho coincide con el voto dispuesto y razonado de manera conjunta por parte de los jueces Cancado Trindade y Abreu Burelli en la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso Loaiza Tamayo versus Perú, en el que estos jueces comentaron y señalaron lo siguiente: que todo el capítulo de las reparaciones de violaciones a derechos humanos debe ser repensado desde la perspectiva de la integralidad de la personalidad de la víctima, teniendo presente su realización como ser humano y la restauración de su dignidad. Reafirman que la reparación no debe determinarse únicamente con base en criterios patrimoniales, como comúnmente se piensa, sino que, además, debe considerarse que el ser humano tiene necesidades y aspiraciones que trascienden la medición o proyección puramente económica. Y agregan que desde 1948, la Declaración Americana de los Deberes, de los Derechos y Deberes del Hombre, en su preámbulo establecieron que el espíritu es la finalidad suprema de la existencia humana y su máxima categoría. Lo anteriormente expuesto robustece el principio Restitution in Integrum, o de plena restitución, o dicho en palabras simples, el derecho a una reparación integral del daño a favor de la víctima. Principio que parte de la idea de que debe devolverse a la víctima, en la medida de lo posible, a la situación en que se encontraban antes de la violación a los derechos humanos de que fue objeto. Esto es, restablecer el status quo tanto en lo patrimonial como en lo no patrimonial. En el mismo sentido, se ha pronunciado la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en diversos casos, tales como los casos Trujillo Oroza versus Bolivia, Bacama Velázquez versus Guatemala, Cantoral Benavides versus Perú, Durán y Ugarte versus Perú, Barrios Altos versus Perú y Velázquez Rodríguez versus Honduras. Esto en torno a la reparación integral del daño. Ahora bien,
las medidas y objetivos que comprende la reparación integral del daño se encuentran en la doctrina, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en la jurisprudencia y en los antecedentes del Poder Judicial de la Federación de nuestro país y también en la Ley General de Víctimas. Ahora bien, para efectos prácticos, en lo sucesivo me fundamentaré única y exclusivamente en la Ley General de Víctimas. Al respecto, entonces, el artículo 26 de la Ley General de Víctimas señala que las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y afectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del hecho victimizante, en las que se comprenden las medidas de restitución, de rehabilitación, de compensación, de satisfacción y de no repetición. Es decir, la reparación integral del daño debe ajustarse a estas 5 medidas que acabamos de mencionar y que iremos desglosando de manera sucesiva. Ahora bien, los objetivos de las medidas que componen la reparación del daño y que acabamos de mencionar están previstos en el artículo 27 de la Ley General de Víctimas. En tal sentido, refieren, en lo que hace a las medidas de restitución, estas medidas tienen como objetivo devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito o a la violación de sus derechos humanos. Por lo que hace a las medidas de rehabilitación, estas medidas buscan que la víctima recupere el bienestar físico, mental y social que fue afectado con motivo del hecho victimizante. Por su parte, las medidas de compensación tienen como objetivo primordial otorgar una indemnización o un pago a la víctima tanto por los daños materiales como por los daños inmateriales que haya sufrido, en los cuales se comprenden, en lo que hace a los daños materiales, se comprenden, si se trata del daño patrimonial, que puedan ser los gastos emergentes y extraordinarios, así como el lucro cesante. En la segunda categoría, es decir, en lo que hace al daño inmaterial, se comprende el daño moral y el daño al proyecto de vida. La Ley General de Víctimas enfatiza que la indemnización ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible o de la violación a los derechos humanos y acorde a las circunstancias del caso. Por su parte, las medidas de satisfacción tienen como objetivo reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas. Son acciones simbólicas y no pecuniarias que permiten a la víctima salir del estado de injusticia reconociendo y recuperando su dignidad. Ahora bien, tocante a las medidas o garantías de no repetición, estas buscan que el delito o la violación a los derechos humanos no vuelva a ocurrir. Ahora bien, dicho lo anterior, es decir, habiendo señalado cuáles son las medidas que conforman la reparación integral del daño y cuáles son los objetivos que persiguen cada una de estas medidas, hablaremos o compartiré con ustedes en qué consisten concretamente cada una de estas medidas. Al respecto, las medidas de restitución, acorde al artículo 61 de la Ley General de Víctimas, establece que las víctimas tendrán derecho a la restitución en sus derechos conculcados, así como en sus bienes y propiedades si hubieren sido despojadas de ellos. Las medidas de restitución son, pues, si se trata de un daño material, estas medidas entonces implican la devolución de todos los bienes y la devolución de todos los valores de la víctima que hayan sido incautados o recuperados por parte de las autoridades, así como la entrega o devolución de los frutos y accesorios de los bienes o valores devueltos. Si no fuese posible todo lo anterior, entonces se les deberá entregar o pagar su valor o monto de manera actualizada. En tratándose de bienes fungibles, debe entregarse un objeto igual o similar sin necesidad
de recurrir a prueba pericial. Ahora bien, si hubo daño inmaterial, entonces lo que procede es el restablecimiento de la libertad en caso de secuestro o desaparición forzada, el restablecimiento de la identidad también, así como el restablecimiento de la vida y de la unidad familiar. Se establece también el restablecimiento de la ciudadanía y de los derechos políticos, el regreso digno y seguro al lugar original de residencia u origen, la reintegración al empleo, la eliminación de los registros de antecedentes penales en caso de que se revoque la sentencia condenatoria. Esto es en lo que hace a las medidas de restitución. Ahora bien, en lo que respecta a las medidas de rehabilitación, recordemos que estas tienden a restituir a la víctima en su anterior estado de bienestar. Incluye estas medidas la atención médica, psicológica, psiquiátrica, servicios jurídicos y sociales. El artículo 62 de la Ley General de Víctimas señala que si el daño es moral, entonces las medidas de rehabilitación deberán comprender la atención médica, psicológica y psiquiátrica. Ahora bien, si existe un daño al proyecto de vida, esto implicará entonces acciones tales como la atención y asesoría jurídica, la atención y servicios sociales para el restablecimiento de sus derechos como persona y como ciudadano o ciudadana, programas de educación orientados a la capacitación y formación de las víctimas con el fin de garantizar su plena reintegración a la sociedad y a la realización de su proyecto de vida. Así también se comprenden programas de capacitación laboral para la reintegración a la sociedad y a la realización de su proyecto de vida. Y, en lo general, se comprenden dentro de estas medidas todas aquellas medidas o disposiciones tendientes a reintegrar a la víctima a la sociedad. Es decir, implica una atención con enfoque psicosocial que trae consigo procesos de acompañamiento individual, familiar y social orientados a afrontar las consecuencias del hecho victimizante. Relativo a las medidas de compensación o indemnización, pues estas buscan resarcir a la víctima por los daños materiales e inmateriales sufridos y es la forma más común de la reparación o la más conocida, pero como estamos analizando, no es la única. Estas medidas de compensación o de indemnización finalmente se traducen en un pago, en un aspecto monetario que va a recibir la víctima por los daños materiales e inmateriales que hayan sido afectados. Ahora bien, el artículo 64 de la Ley General de Víctimas señala que la compensación se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de los delitos señalados en el artículo 68 de la Ley General de Víctimas o producto de la violación a los derechos humanos, incluyendo el error judicial. En tal sentido, si el daño es material, en su modalidad de daño emergente, se comprende la indemnización por los daños patrimoniales generados por el hecho victimizante. Así también el pago de los gastos y costas judiciales del asesor jurídico cuando éste sea de naturaleza privada. Así también el pago de los tratamientos médicos o terapéuticos que como consecuencia del delito de la violación a los derechos humanos sean necesarios para la recuperación de la salud psicológica y física de la víctima. Se comprende también el pago por los gastos comprobables de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación que le ocasionen trasladarse al lugar del juicio o para asistir a los tratamientos si la víctima reside en un lugar distinto al de enjuiciamiento o de donde reciba la atención. Si el daño es material en su modalidad de lucro cesante, entonces la indemnización comprende el resarcimiento de los perjuicios ocasionados, incluyendo el pago de los salarios o percepciones cuando por lesiones se cause incapacidad para trabajar en un oficio, arte o profesión,
hasta la reincorporación de la víctima a una fuente laboral o hasta el momento de la muerte. Así también se comprende el pago por las pérdidas patrimoniales de los familiares por motivos imputables al hecho victimizante y el pago por cualquier pérdida o ganancia lícita que la víctima haya dejado de obtener con motivo del hecho victimizante. Si el daño es inmaterial, de tipo moral, entonces se comprende la reparación del daño sufrido en la integridad física de la víctima, la reparación por los sufrimientos y las aflicciones causadas a víctimas directas y a víctimas indirectas, la reparación por el menoscabo de los valores muy significativos para las personas y el pago por la reparación y el pago para efectos de reparación por toda perturbación no susceptible de medición de manera pecuniaria. Si el daño es inmaterial con afectación al proyecto de vida, entonces la indemnización comprende el pago por la pérdida de oportunidades, en particular de la educación y de las prestaciones sociales que haya dejado de concretar. Ahora bien, retomando el contenido de la propia Ley General de Víctimas, respecto de los delitos señalados en el artículo 64 de la Ley General de Víctimas, que a su vez remite al numeral 68 del mismo ordenamiento, en este numeral se alude a los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, o en aquellos casos en que la víctima haya sufrido un daño o menoscabo a su libertad, al libre desarrollo de su personalidad, o si la víctima directa hubiere fallecido o sufrido un deterioro incapacitante en su integridad física o mental como consecuencia del delito, cuando así lo determine la autoridad jurisdiccional. En lo que hace a las medidas de satisfacción, como ya se ha dicho, estas medidas buscan restaurar la dignidad de la víctima, se relacionan con el daño inmaterial y son de naturaleza simbólica. Por tal motivo, en tratándose de estas medidas de satisfacción, debe acordarse con la víctima en apego a su dignidad. Al respecto, el artículo 73 de la Ley General de Víctimas señala que las medidas de satisfacción mismas que se comprenden en tres diversos rubros. Es decir, replanteo, las medidas de satisfacción de acuerdo a lo establecido en el artículo 73 de la Ley General de Víctimas impactan en tres rubros distintos, con un fin en común, que constituyen medidas de satisfacción a favor de la dignidad de la víctima. Ahora bien, ¿cuáles son estos tres rubros? Relativo a la investigación, comprenden estas medidas la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad en la medida en que esta revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o para impedir que se produzcan nuevos delitos o nuevas violaciones a los derechos humanos. Se comprende también la búsqueda de personas desaparecidas y de los cuerpos u osamentas de las personas asesinadas, así como la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos, según el deseo explícito o expreso de la víctima, o acorde a las prácticas culturales de la familia y de la comunidad. Relativo con el deber del Estado de sancionar, es decir, el rubro siguiente, se comprenden estas medidas la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables, a las personas responsables de haber cometido las violaciones a los derechos humanos. En el tercer rubro, relativo a la reparación del daño de forma simbólica, ¿qué implica? Implica una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella. También se comprende en estas medidas la publicación de las resoluciones jurisdiccionales, sentencias o recomendaciones emitidas por los órganos protectores de los derechos humanos. Esto es, las recomendaciones que emite la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las comisiones estatales de los derechos humanos.
También se comprende una disculpa pública del Estado que incluya el reconocimiento de los hechos y aceptación de responsabilidades. Así también la realización de actos que conmemoren el honor, la dignidad y la humanidad de las víctimas, tanto vivas como muertas, como por ejemplo ponerle el nombre de la víctima a un hospital, a una calle, colocar algún monumento, etc. Ahora bien, ya para finalizar, hablaremos acerca de las medidas o garantías de no repetición. Acorde al artículo 74 de la Ley General de Víctimas, se establece que estas medidas se adoptan con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de violaciones a sus derechos humanos y para contribuir a prevenir o evitar la repetición de actos de la misma naturaleza. En este sentido, podemos mencionar como parte de estas acciones, como parte de estas medidas, el ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad. Siguiente, la garantía de que los procedimientos penales y administrativos se ajusten a las normas nacionales, así como a las normas y estándares internacionales. Así también se comprende el fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial, así como la limitación en la participación en el gobierno y en las instituciones de los dirigentes políticos que hayan planeado, instigado, ordenado o cometido graves violaciones a los derechos humanos. Así también la exclusión en la participación en el gobierno o en las fuerzas de seguridad de los militares, agentes de inteligencia declarados responsables o relacionados con las violaciones a los derechos humanos. Además, implica la educación y capacitación de la sociedad y personas servidoras públicas en materia de derechos humanos. Así también la promoción de la observancia de códigos de conductas y normas éticas para personas servidoras públicas, incluyendo las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. Así como la revisión, la revisión y reforma de la legislación o de la normatividad que contribuyan a las violaciones de los derechos humanos. Comentamos también que el artículo 75 de la Ley General de Víctimas señala que dentro de las medidas que buscan garantizar la no repetición de delitos y de violaciones a los derechos humanos se encuentran 1. La supervisión de la autoridad. 2. La prohibición de ir a un lugar determinado u obligación de residir en él en caso de existir peligro inminente para la víctima. 3. Caución de no ofender. 4. Asistencia a cursos de capacitación sobre derechos humanos. Y 5. La asistencia a tratamientos de deshabituación o desintoxicación dictada por un órgano jurisdiccional si la adicción hubiere causado el hecho victimizante. Finalmente, en el ámbito de estas medidas o garantías de no repetición, cabe apuntar que, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales, la reparación del daño, 1. Es un derecho de las víctimas. 2. Es una obligación del Ministerio Público. 3. Es un requisito del escrito de acusación. 4. Es una facultad de la coadyuvancia. Y 5. Es un requisito de la sentencia. Pues bien, agradezco mucho su atención. Si te gustó el contenido, por favor no olvides comentar, dar like y compartir. Nos vemos en la próxima emisión de su programa Tempus Iuri Humanorum, Tiempo de los Derechos Humanos. Muchas gracias y hasta la próxima.